Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y hoy todo el mercado está atento a la presentación de las actas de la Fed y según lo que interpreten los inversores de esas actas, pues el mercado reaccionará al alza o no. Todo depende de cómo se valore la posible subida de tipos de interés o el mantenimiento de tipos de interés en las siguientes reuniones. El mercado, lo que es técnicamente, los últimos días presenta un aspecto correctivo, pero ya digo, dependerá del dato de las actas de la Fed del día de hoy, que bueno, lo tendremos a las 2 hora este de Estados Unidos. Pues veremos a ver qué es lo que nos depara ese dato y qué es lo que hacia dónde nos lleva el mercado. Como digo, de momento el aspecto técnico es correctivo, el petróleo lo tenemos también alto en casi $92 porque no ha habido ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el conflicto sigue, se ha terminado el alto el fuego, así que las cosas no pintan bien en el aspecto geopolítico, pero bueno, como digo, a la tarde dependerá mucho de ese dato que tengamos. En cuanto a el mercado de criptomonedas o Bitcoin, tenemos que la SEC ha propuesto nuevas normas sobre criptomonedas ante la ausencia de la ley Clarity. Esto puede salvar un poco la situación, porque la ley Clarity parece que no tiene muchas opciones de que se apruebe al menos este año. Estamos en el receso de agosto, pero también en septiembre pues parece que las posibilidades son escasas de que se apruebe porque no, de momento las posturas están muy encontradas, no hay entendimiento entre los senadores de un partido y de otro partido y por lo tanto parece que va a ser difícil que se llegue a un acuerdo, teniendo en cuenta además que va a haber unas elecciones pronto y que los senadores se tendrán que centrar en eso y no en andar discutiendo la ley Clarity. Así que esta propuesta de la SEC con nuevas normas puede ser algo intermedio que, bueno, que venga bien para el mercado también. Nos dice las normas propuestas por el regulador de valores de Estados Unidos ofrecerían a las empresas un marco de protección para evitar que los tokens sean tratados como contratos de inversión y ciertas exenciones para las emisiones de tokens. Así que, bueno, sería como una solución intermedia. Y bueno, como hemos dicho muchas veces, al final la regulación esta que se está planteando no es directamente, no influye directamente a Bitcoin. Bitcoin ya claramente está definido en las leyes lo que es. Y lo que no está definido claramente son las altcoin y bueno, esta ley afectaría un poco más a las altcoin, ¿no? Pero el que haya un paso intermedio de la SEC ante la ausencia de aprobación de la ley Clarity, pues es positivo para el mercado en general, porque aunque directamente a Bitcoin no le afecta, como hemos dicho, indirectamente sí que le podía afectar una falta de regulación, porque al final, como hemos visto muchas veces, los inversores engloban a todo en el mismo saco, teniendo en cuenta que Bitcoin es algo diferente, pero los inversores muchas veces no lo entienden así, ¿no? Entonces nos vendría bien este paso intermedio de la SEC. Por otra parte, hemos tenido entradas en los ETFs de Bitcoin, han sumado 189 millones de dólares en estos días, mientras que las entradas netas de agosto se acercan a los 1.000 millones de dólares, así que parece que por esa parte está entrando algo de dinero, se está acumulando Bitcoin en este último mes, así que veremos si finalmente conseguimos terminar un suelo, ¿no? Y empezar a remontar. Las dos jornadas anteriores a la de hoy han sido muy positivas, como veis en el gráfico, sobre todo la de antes de ayer, aunque la de ayer también es muy destacable, aunque la subida fue poco, pero fue una subida a contratendencia de las bolsas. Las bolsas ayer cayeron bastante, como veis aquí este gráfico del SP 500, la vela de ayer fue bastante negativa. También la vela del Nasdaq un 1,33% abajo y dejando hueco además con la vela anterior. Así que es bastante notable el hecho de que ayer la vela de Bitcoin terminase en positivo, aunque fuese con una subida escasa, ¿no? Viniendo además del día anterior, el día 17, con una gran subida. Y en el día de hoy, pues estamos un poco a la expectativa de lo que pase con esas actas de la Fed. Pero en principio está aguantando bastante bien el mercado en 64.382 en este momento. Y si a la tarde nos vamos para arriba y rompemos la resistencia que tenemos en la zona de los 65.500, es muy probable que se acerque a la zona de 66.700. Así que eso nos dejaría muy cerquita de la resistencia. Y como hemos dicho, ya estamos a día 19, para el día 30 de este mes
coincide en varias líneas, tres líneas en concreto, casi en el mismo punto, no justo en el mismo punto, pero muy cerca, que es entre los 66.350, 66.600. Y si rompe esa zona, pues podríamos tener un pequeño rally al alza hacia la zona de los 74.000. Así que, bueno, pues vamos a seguir dejando pasar el tiempo a ver si antes de esa fecha somos capaces de romper esa resistencia. De momento, lo positivo es eso, que los dos últimos días nos hemos comportado mejor que el mercado en general, cuando veníamos haciendo justo lo contrario. Y yo creo que, bueno, un poquito esto de las normas de la SEC que está sacando un poco para cubrir la ausencia de la ley Clarity y el hecho de que estamos muy infravalorados con respecto a otros activos, etcétera, pues está dando un poquito de respiro a Bitcoin en estos últimos días y a ver si eso es suficiente como para romper resistencias y tener aunque sea un rebote técnico. Em, las diferentes temporalidades siguen yendo bastante bien. Este mes sigue siendo la vela positiva, aunque todavía pues, nos queda 11 días de mes o 12. No sé exactamente cuántos días tiene este mes, creo que 12. Va positiva, como digo. Podríamos saltar al alza hasta la zona de los 71.000 si finalmente rompemos las resistencias. En el gráfico semanal también estamos recuperando gran parte de lo que perdimos la semana pasada, o sea que también de momento es buena vela. No es definitiva porque para que rompa esta zona tendríamos que cubrir todas las velas anteriores, pero bueno, por lo menos deshace un poco la mala sensación de la vela de la semana pasada. Y en el gráfico horario, tras la subida fuerte de antes de ayer, está consolidando, intentando hacer soporte en la zona de los 64.100 y a partir de ahí, pues si tenemos un dato positivo a la tarde, pues el mercado se irá para arriba. Tenemos resistencia en el gráfico horario en 64.850 y cerrar por encima de ese nivel en una vela horaria, pues nos impulsaría hacia arriba. Y por abajo, pues como digo, tenemos el soporte de los 64.100 y si el dato sale negativo y el mercado se va para abajo y se pierde ese 64.100, pues buscaremos apoyo en la zona de 63.680. En cuanto a las altcoins, vamos a mirar un poquito lo que están haciendo. Por ejemplo, AVE está intentando recuperar, aunque ya veis que estos últimos días ha perdido ligeramente el soporte. Se han comportado un poco peor que Bitcoin la mayoría de altcoins. Está rebotando un poquito Cardano, pero ya veis que también lleva una caída bastante fuerte en las últimas 2 semanas. BGB rebota un 0,12%. Al final está habiendo un ajuste en el mercado importante en cuanto a los exchange. Ya habéis visto que han desaparecido varios porque no son competitivos, no llegan a tener los beneficios suficientes como para seguir operativos. Y también esto es como cuando en la minería un minero se sale, pues los otros tienen más beneficios, ¿no? Pues aquí lo mismo, cuando un exchange desaparece, los otros se quedan con el negocio que tenga ese exchange, por poco que sea. Entonces, bueno, pues los que van sobreviviendo son los que van yendo mejor, ¿no? En el caso de BNB también tenemos una subida del 0,31%, pero ha caído estos últimos días también bastante. Se chocó con la resistencia de los 0,00977 y desde ahí pues ha tenido corrección. Ahora está intentando aguantar el soporte de los 0,00934 y veremos a ver si es capaz de aguantar esa zona y volver a ir a atacar la resistencia de nuevo. En el caso de Ethereum, subida de 0,81%, se recupera de las caídas de los dos últimos días. El gráfico sigue teniendo buena pinta, el 0,03 es la resistencia y está esperando a que Bitcoin dé una señal positiva para saltar arriba esa resistencia también en el caso de Ethereum. Solana sube un 0,86%, también buen aspecto técnico, está a punto de romper esa resistencia de los 0,0012, si lo consiguen pues seguirá subiendo. Tron 0,58% arriba, tuvo una corrección muy fuerte antes de ayer, pero no pierde el mínimo relativo anterior, así que se mantiene en esa zona alta. XRP sube un 0,97%, justo rebotando en el último soporte, en los 1546, como veis ahí. Si pierde ese soporte, las cosas se pueden poner feas, pero parece que el mercado en general va a reaccionar y eso le puede facilitar las cosas para que no lo pierda, ¿no? Y Zcash, que más o menos se mantendrá ahí alto hasta septiembre, ya hemos dicho, sube un 0,33%. No creo que suba mucho más de esta zona, pero que bajar tampoco de momento porque yo creo que lo están sosteniendo hasta ver qué pasa en septiembre con ese proyecto de iCash en el que está implicado Zcash.
Y nada más, dejamos el mercado ahí con Bitcoin 64.389. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!